Es que tú dijiste que ibas a mandar la foto del grupo de los grupos al Classroom y pues no apareció. No la he subido, pero ya busco en el Drive. De hecho, eso era lo que iba a buscar en este momento. Listo. Mm, grupos noveno. Grupos décimo. Va a presentarlo para que lo vean. Por favor, activen la cámara los que no la tienen activa. Valentina, si me ayudas con el registro para bajar los 5 puntos. Valentina, si está conectada. Sí, profe, acá estoy. Listo. Los que tú no veas, me los anotas y porfa, si quieres envíamelos al WhatsApp. Grupos décimo. Listo. Entonces, Martín López, Breiner Peña y Mariana Angula y Estefanía Torrenegra ya expusieron. Entonces, ellos ya. El siguiente grupo sería Santiago Plazas, Cristian Alejandro Peña, Esteban Ariza y Esteban Patiño. Profe, ¿Listo? no. Ay, no, yo me confundí. ¿Cuáles fueron los que expusieron hoy? No, no, profe, Y así está bien. Felipe Garavito, Sebastián Parra, Mónica Castaña, ese grupo. Este grupo, sí. Listo, entonces los voy a poner en amarillo porque ya expusieron. Y aquí les voy a dejar la nota para que quede registrado. El siguiente grupo sería, vamos el primero, Santiago Plazas, Cristian Alejandro Peña, Esteban Ariza y Esteban Patiño. ¿Listo? ¿Ya? Este sería el siguiente grupo para exponer. O Para sea, la nosotros fecha ponemos el próximo 29 lunes de marzo. hasta el 29. Sí. Ah, eso sí. Profe, una pregunta. Dime. ¿Todos los grupos alcanzamos a exponer en este periodo? Yo creo que cuando se termina este periodo, Ay, después de Semana Santa, creo, no sé. Pues la profesora dijo que quedaban como 2 semanas, no más. entonces dejemos la exposición para el 8. ¿Qué? Para el 15, para el 22. ¿Listo? Entonces expondrían lo que se va a explicar ahorita. Hoy vamos a Profe, el explicar. 22 es festivo. El 22 es festivo. Entonces sí, quedaría para el 29. 29 de marzo. Van a explicar a Platón. ¿Listo? Aquí les estoy escribiendo en el chat. Bueno, Vamos a hacer como un resumen y una biografía de quién fue Platón. pues eso ya irían ustedes. No es tanto un resumen, sino consultar información extra de la que se expone en clase. Hacer unas diapositivas y un ejercicio práctico, bien sea como, por ejemplo, el grupo que de hoy hizo la sopa de letras. Ustedes pueden hacer un crucigrama o no sé, lo que se les ocurra. O pueden exponer no con diapositivas, sino con un video. O sea, todo depende de la creatividad del grupo. En el chat ya quedó registrado. Recuerden que esto queda pues grabado y todo. Entonces, Santiago Plazas, Cristian Alejandro Peña, Esteban Ariza, Esteban Patiño. Entonces exponen el 29 de marzo a Platón, ¿vale? Hoy vamos a Vale. cambiar un poco la dinámica de la clase. Vamos a empezar con el video y luego con la explicación. Entonces, para que no se les ponga lento, ahora sí apaguen todas las cámaras y les voy a colocar el video. Porfa, prestan atención y me confirman que el audio y el sonido se esté escuchando.
está escuchando, ¿cierto? ¿Alguien no me confirma si escuchó en este momento el video? Sí se escucha, profe. Vale, listo. Entonces, porfa, presten atención al video y tomen algunos apuntes. Igual ahorita yo voy a reforzar la explicación del video con mi explicación. Hola chicos. Como hemos visto en el vídeo anterior, Platón distingue entre dos ámbitos de realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible se encuentran los objetos que podemos percibir por los sentidos, todo aquello que tiene extensión y cuerpo, lo que cambia en el tiempo, en definitiva, los objetos físicos. En el mundo inteligible encontramos las formas o ideas. Platón cree que las ideas son el modelo de las cosas sensibles y que éstas, por tanto, no son más que una copia de las ideas. ¿Y qué características tienen las ideas? Para empezar, no tienen ninguna propiedad física. Son inextensas e incorpóreas. Es decir, no ocupan espacio y no tienen cuerpo. También son eternas e invariables. Siempre han estado ahí, son perfectas y no cambian. Platón cree que las ideas existen de forma objetiva e independiente. Aunque no las pensemos ni sepamos de su existencia, están ahí. Estas ideas solo podemos conocerlas a través del pensamiento. En este punto es muy importante hacer una aclaración. No confundáis las ideas platónicas con lo que habitualmente entendemos por una idea. Cuando espontáneamente haces una representación mental de cualquier cosa, eso es una idea, pero no es una idea en el sentido platónico. Las ideas a las que se refiere Platón no necesitan ser pensadas para existir. Bueno, ¿y cómo habrá llegado Platón a una conclusión tan contraintuitiva como que todo lo que ves a tu alrededor, animales, plantas, todo, no es la verdadera realidad, sino que la verdadera realidad son las ideas? Vamos a intentar averiguarlo. Piensa en una línea recta. Ninguna línea que podamos trazar en el mundo sensible será perfecta. Ni siquiera es una línea, ya que esta es de dos dimensiones. Ningún cuadrado que podamos trazar será un cuadrado perfecto. Sin embargo, estudiamos las propiedades de la línea y del cuadrado perfecto. Así que los objetos de las matemáticas sí que existen, pero no en el mundo físico. Además, para que las cosas puedan ser conocidas, necesitamos dos características: estabilidad y unidad. ¿Qué quiere decir esto? Piensa en ti mismo. ¿Quién eres tú? ¿Eres la misma persona que hace 5 años? ¿Serás la misma persona dentro de 30? En esta franja de tiempo, tanto tu cuerpo como tus pensamientos habrán cambiado, pues ya sabes que en el mundo sensible todo está en constante cambio, y no podemos conocer algo que está en constante cambio. Y más allá de eso, si quiero saber qué es una persona, no me puedo fijar en una persona particular, pues todas son diferentes. Tenemos diferentes sexos, razas, físicos, diferentes pensamientos, diferentes ilusiones, pero todos somos personas. Debajo de las diferencias particulares debería haber algo que nos una, que sea invariable y común. Ese algo son las ideas platónicas. Y además de estabilidad, el conocimiento necesita unidad. Platón pensaba que en el mundo sensible hay cosas más o menos bellas. Por ejemplo, este chico es una belleza cósmica.
Pero ojo, que este otro es más guapo todavía. Si hay cosas más y menos bellas, deberá haber una idea de belleza absoluta que sea la que nos permita medir la belleza de las cosas particulares. Como veis, Platón, en contra de la tesis sofista de que todo es relativo, defendía que existen los valores absolutos. Mientras que los sofistas decían que el bien es relativo, Platón les para los pies y dice todo lo contrario. ¿Qué es lo que está bien? Pues una cosa está más o menos bien en función de lo que se asemeje a la idea absoluta de bien. Bueno, y si las ideas están en un mundo aparte, en el inteligible, ¿cómo es posible que estas ideas se relacionen con las cosas sensibles, las de nuestro mundo? ¿Cuál es el nexo? La relación entre las ideas y las cosas, Platón no la deja demasiado clara, ya que para explicar esta cuestión recurre a una figura mítica llamada Demiurgo. Decía que al principio existían 4 cosas. Por un lado, el espacio. Por otro, la materia sin forma, en estado caótico. En tercer lugar, encontramos las ideas, que como ya sabemos son perfectas. Y por último, el demiurgo. ¿Y quién es este tipo? Pues el demiurgo es un genio ordenador. Da igual cuán desordenada esté tu habitación. Si llega el demiurgo y hace un chasquido, lo deja todo reluciente. Vamos, que este tipo es el sueño de toda madre o persona amante del orden. El demiurgo veía a un lado la materia desordenada y caótica, al otro las ideas perfectas. ¿Qué hizo? Pues lo que muchos estudiantes, copiar. Se fijaba en las ideas perfectas, las intentaba imitar, pero ya se sabe que a veces, aunque uno tenga las ideas muy claras y perfectas, en el proceso de copiar puede que nuestra obra no quede exactamente como esperábamos. Esto mismo es lo que le sucedía al demiurgo. Las copias que hacía no eran perfectas, así que ya sabes, si tienes alguna tara, échale la culpa al demiurgo. Vamos a pasar ahora a la alegoría o mito de la caverna. En una caverna había un grupo de personas prisioneras de nacimiento. Estaban encadenadas de tal modo que solo podían mirar un muro frente a ellos. No sabían qué había a sus espaldas. Detrás de ellos había una hoguera, así que la única referencia que tenían del mundo exterior eran las sombras que se proyectaban. Estas sombras eran su realidad, su mundo. Ahora bien, ¿qué sucedería si se liberara a un prisionero? En primer lugar, se daría la vuelta y vería que detrás de él había una hoguera. Después vería la salida de la caverna e indirectamente la luz del sol. Y al salir podría ver el sol directamente. Al principio se sentiría desorientado, al conocer que lo que él creía que era el mundo verdadero no eran más que sombras. Como veis, hay una simbología muy clara entre los elementos de la caverna y los distintos niveles de conocimiento que vimos en la línea dividida en el vídeo anterior. Las imágenes del fondo de la caverna se refieren al primer tipo de conocimiento, la imaginación, el conocimiento al que accede el prisionero recién liberado antes de salir de la caverna es la creencia. Cuando sale de la caverna pasa del mundo sensible al inteligible, alcanzando el conocimiento racional y por último el conocimiento dialéctico o filosófico coronado por la idea de bien de la que depende todo el conocimiento. La idea de bien, Platón la representa con el sol y dice que es la idea más perfecta de todas. Pregunta: ¿estás seguro de que lo que conoces es certero o puede que sean sombras y que estemos en alguna caverna? Listo, porfa, activen las cámaras.
Básicamente esta es como una introducción a Platón. Platón, como lo mencionó uno de nuestros compañeros en la exposición, es discípulo de Sócrates. Sócrates es el que va a hablar de la mayéutica, de parir el conocimiento, de que el conocimiento no se debe cobrar por dialogar, por discutir, sino que debe ser gratuito, etcétera. Entonces, de Sócrates va a tener un estudiante, un discípulo, que va a ser Platón. ¿Listo? Del video, ¿qué cosas se pueden debatir? Digamos, por poner un ejemplo, la idea de belleza, ¿no? La idea de absolutos. Por ejemplo, ¿qué piensan a partir de ese concepto que nos da de belleza? Que se aplica mucho, digamos, al Instagram. Personas muy egocéntricas, se podría decir. Desarrollala un poquito más. O sea, por decirlo así, Pues, personas profe, que para... Espera que que creen, termine Esteban y ya, personas, Valentina. perso- personas que se creen el centro del universo, por decirlo así, se ven al espejo y dicen, uy, yo soy muy lindo, soy el más lindo. Y pues eso generaría como egocentrismo y a la vez vanidad. Pues en que, o sea, en algunas religiones dicen que la vanidad es mala, ¿se me va a entender, profe? Y eso a algunos nos afectaría, pero hay otros que no creen en eso. Y pero mi pregunta es, si son así cuando creen en Dios y son vanidosos, ¿por qué lo hacen? O sea, porque son vanidosos, si lo tienen prohibido hacerlo. Entonces, no sé, es como que una problemática ahí en ese sentido. Bueno, el por qué lo hacen ya es un tema, digamos, de conciencia. Cuando uno es consciente de los errores que comete, pues el ser consciente hace que no los sigas cometiendo. Entonces, más allá de qué religión se profesa, es ser consciente de de la religión en la que nos encontramos, de lo que consideramos como verdad. O sea, si no somos conscientes, entraríamos a actuar incoherentemente, porque hablamos una cosa, pero desde lo que actuamos es otra, ¿no? Pero digamos, aterrizándolo un poquito a Platón, a lo que dice Platón, Valentina, ¿iba a decir algo? Valentina, bueno, creo que Valentina perdió la conexión. ¿Algún otro comentario sobre ese ideas absolutas? Por ejemplo, ¿qué otro tema mencionaba? Frente al mundo de las ideas, de lo que es el mundo tangible y el mundo sensible, el mundo inteligible y el mundo sensible. Por ejemplo, digamos, para que se comprenda un poco más el tema. Para Platón van a haber dos mundos, va a ser el mundo de las ideas y el mundo real, el mundo sensible, el que podemos percibir a través de los sentidos. Entonces, si nosotros vemos un perfil en Instagram de alguien que nos parece atractivo, y miramos la foto, ¿cierto? En el mundo de las ideas, como no lo conocemos, solo por una foto vamos a pensar que pues nos gusta por sus atributos físicos, por su idea absoluta de belleza. Pero ¿qué pasa cuando en ese mundo ideal, en el mundo de las ideas, se nos muestra la foto y en el mundo de lo sensible, en el mundo de los sentidos, cuando lo conocemos, sería el ejemplo, no es igual de bello que en Instagram? ¿Por qué creen que pasa eso? Digamos que Platón lo va a explicar de esta manera. Como hay dos mundos, el mundo ideal es el mundo que yo me armo en la cabeza a partir de una foto. Entonces, yo me la imaginaba o me lo imaginaba así, con su maquillaje, los filtros, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo conozco en el mundo sensible, en el mundo de la experiencia, veo que no es tan perfecto, que no es tan estéticamente bello, atractivo, atractiva. ¿Listo? ¿Qué piensan ustedes acerca de estas ideas absolutas? No sé, Dana, por ejemplo.
¿Qué piensas acerca de esas ideas absolutas o acerca de lo que se nos presenta en el video? Sí, preciso. Cuando les empiezo a preguntar es que se les cae la llamada, se salen de internet. Entonces, alguno por iniciativa propia que quiera explicar lo que entendió del video. Pues, profe, creo que en parte tiene razón, ¿no? Ya que no existe como tal como un medidor de belleza, ya que todos tenemos diferentes pensamientos, ¿no? Digamos, si a mí me gusta el color morado, a otra persona le puede parecer horrible, ¿no? Creo que lo mismo se puede decir de lo que él plantea, ¿no? Sí, de todo lo que habló el video, qué otra cosa podemos resaltar? Las cosas que están bien y las que están mal. La idea suprema de bien, ¿cierto? Fíjense que Platón va a jugar mucho con las ideas absolutas. Con las ideas absolutas, ¿cierto? Entonces vamos a desmenuzar un poco la idea de Platón, lo que Platón nos presenta, digamos, en este periodo de la filosofía ontológico, que está más dedicado hacia el ser. Entonces vamos a tener por un lado, esto sí por favor quiero que lo apunten en su cuaderno, porque es digamos la explicación, vamos a tener por un lado a Platón y por el otro Aristóteles. Entonces si recuerdan la presentación que una vez les subí, la voy a volver a colocar. De las exposiciones de lo que llevamos, estamos trabajando sobre la edad antigua antes de Cristo. Vimos el periodo cosmológico, el antropológico, que es todo lo que nos expuso el grupo en la clase de hoy, y hoy vamos a empezar el tema del periodo ontológico. ¿Listo? El periodo ontológico van a haber dos figuras importantes que van a ser Aristóteles y Platón. ¿Por qué empezamos con Platón de primeras? Porque Platón es el maestro de Aristóteles. ¿Listo? Entonces, Platón va a realizar toda una teoría que se puede consultar porque él va a sacar varios libros escritos y que aún se utilizan, aún perduran en la historia. Entonces, vamos a explicar a detalle qué dijo Platón. Entonces, haciendo un recorderis para los que hasta ahora están ingresando, Platón es discípulo ¿de quién? Sócrates. De Sócrates, exacto. Y como va a ser discípulo de Sócrates, pues va a aprender muchas cosas y va a superar pues a Sócrates, porque postuló otras teorías y dejó escrito cosas que nos permitieron hasta saber qué era lo que decía Sócrates. Porque, digamos, él va a tener unos libros que van a ser diálogos. Entonces, él no va a escribir como una teoría como tal, sino lo va a hacer a partir de diálogos, de conversaciones. Esa va a ser la forma en la que Platón va a condensar varias de sus obras. Entonces estábamos aquí en la explicación, en el cuadrito, que el personaje principal de este periodo van a ser dos, Platón por un lado y por el otro Aristóteles. Pero esta clase nos vamos a concentrar en Platón. Platón, que era aquí, porfa, este cuadrito sí, obligatorio que lo copien en su cuaderno para tenerlo claro. Y esto es lo que van a subir al Classroom. Platón era discípulo de Sócrates, ¿cierto? ¿Qué más pasa con Platón? Platón empieza a realizar diferentes viajes, como lo menciona el video, específicamente entre el oriente y el sur de Italia, de lo que actualmente es Italia. Pero entonces Platón va a visitar lo que es Egipto. Fíjense que la filosofía greco-romana se desarrolla en esta parte de Europa y Asia. Egipto, Grecia,
y Sicilia. ¿Listo? Estos son los viajes que va a emprender Platón y que nos permite, o sea, cuando ustedes viajan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando viajan? Tienen gran variedad de conocimiento. ¿Por Se qué? los tapan los oídos. Bueno, eso ya es un tema Me más, unito a medio camino. esos ya son temas más de fisiológicos. Cuando ustedes viajan, pueden involucrarse en la cultura de otros lugares. Por ejemplo, los que han ido a Santa Marta, los que han ido a otros lugares con otras culturas, más allá de las tradicionales que conocemos, podemos empaparnos de otros conocimientos. Por ejemplo, quienes han tenido de cerca un contacto, digamos, con personas indígenas, ellos tienen todo un montón de tradiciones, de folclore, de cultura diferente, digamos, a las personas de aquí de Bogotá. Entonces, cuando Platón viaja, va a ver una gran variedad de conocimiento precisamente de estas culturas. Y a partir de eso va a postular su teoría, que va a ser el idealismo. Platón se le conoce por tener esta teoría, voy a colocarla en otro color para que no se nos olvide, de el idealismo. ¿En qué consiste este idealismo? De lo que vimos en el video, ¿qué pasa con el idealismo? ¿Quién se atreve a afirmar algo? Esto es lo más importante de Platón, el idealismo. Hay dos mundos, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos dos mundos? De los cuales nos va a hablar Platón. Sentimentalismo Tangible e se me olvidó el intangible. otro. Exacto, el sensible que va a estar dado por las experiencias, y bien por eso es que hay que anotarlo, porque a veces se nos olvida, dos mundos. Voy a anotar aquí para que no se nos olvide. Dentro de esos dos mundos va a estar, ustedes en su cuaderno lo van a copiar más bonito. En esos mundos está el mundo sensible, que es ¿cuál? ¿Cuál es el mundo El de sensible? ese ejemplo que usted nos puso que si veamos una foto en Instagram, lo senti- Pero ¿cuál sería el sensible? El que percibimos con nuestros sentidos. Exactamente. Esa es la definición. El mundo sensible está dado por las cosas, por nuestros sentidos. ¿Listo? Está dado por las cosas, por los objetos. ¿Qué pasa con ese mundo? Ese mundo es material, lo voy a describir porque lo podemos percibir, y corruptible, que se puede cambiar, y va a ser finito. Corruptible, finito. Estas son las características que Platón va a dar al mundo sensible, al mundo de los sentidos, de lo que podemos percibir. Y al mundo inteligible, Platón va a decir que es el mundo de las ideas, ¿sí? Ideas. ¿Qué más? O sea, va a ser todo lo contrario a ese mundo sensible, por lo tanto, va a ser el mundo de las ideas, de lo inmaterial, es decir, de lo que no se puede percibir necesariamente con los sentidos, incorruptible, o sea, nunca va a cambiar, incorruptible. ¿Qué otra cualidad damos? Este mundo de inteligible va a ser el mundo de las ideas, ¿no? Va a ser infinito, no tiene fin este mundo. ¿Qué pasa con esto? Digamos que esto va a ser clave para entender la distinción que se va a dar entre el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjense que desde Platón, ¿a qué mundo creen que pertenecería el alma?
¿Al sensible o al inteligible? Inteligible. Exacto. Aquí va a situar Platón el mundo, el alma. ¿En el mundo qué? Inteligible. ¿Por qué? Porque él va a decir, esperen, lo anoto en otro color, para que lo tengamos presente. El alma. ¿Listo? Y el cuerpo pues estará en el mundo sensible. ¿Por qué? Porque se les ocurre que va a hacer esta distinción entre alma y cuerpo. Porque él va a decir que el cuerpo le va a dar esa característica de algo material, algo que es corruptible, que podemos alterar algo que va a ser finito porque se muere y va a ser percibido a través de los sentidos, ¿sí? Y va a ser inteligible el alma porque es inmaterial, incorruptible, inmaterial porque no la podemos percibir, incorruptible porque no cambia de forma, el alma va a ser siempre igual y va a ser infinito. ¿Listo? Hasta ahí, claro todo. Cuando él nos hace un ejemplo de las copias, en el mundo sensible, por ejemplo, terminen 5 minuticos de copiar esto y ya les explico esta distinción entre las copias. Entonces me avisan cuando pueda borrar. Hasta ahí, ¿todo claro o hay alguna pregunta? Chicos. ¿Claro el tema o hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? María, ¿tienes una pregunta? Tienes el micrófono activo. Entonces, mientras copian, les recuerdo, Platón va a plantear la teoría del idealismo, va a plantear dos mundos, que va a ser el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible está dado a través de nuestros sentidos, el mundo inteligible no es tan percibido, es inmaterial, y en este mundo va a estar el alma y en el otro el cuerpo. Listo, entonces voy a borrar. Si algo, pues ahorita les subo los apuntes y les doy un tiempito para que los copien. Entonces, el hombre, aquí dibujémoslo, el hombre va a estar constituido por alma y cuerpo. Fíjense que Platón va a ser el primero que va a postular eso y que se va a retomar mucho en la filosofía medieval. Entonces, como existen dos mundos, el hombre no va a ser ajeno a esos dos mundos, por lo tanto va a tener un alma y un cuerpo. Entonces, por un lado va a estar el alma y por el otro lado, el alma y el cuerpo tienen esas características que les di, pero entonces él va a decir eso porque va a postular que este hombre, este hombre conoce a través de qué, a través de qué conoce el hombre. De la lectura, ¿Qué más? las experiencias, Y las experiencias porque están dadas. ahí sí me... Los sentidos, ¿sí? Las primeras clases les decía que cuando nosotros tenemos una experiencia de pequeños, por ejemplo, con el fuego, que metemos la mano y nos quemamos, ahí aprendemos por los sentidos, por la experiencia que estos nos dan, que el fuego quema, que duele, que arde. Entonces, el hombre conoce en primera medida por medio de los sentidos. Que sería el mundo que Sensitivo. del cuerpo, el mundo sensitivo.
sensitivo. Pero también el hombre conoce a través del mundo inteligible, que es por medio de la razón, ¿sí? Conoce por medio de la razón. A partir de la razón, conoce las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, están nuestros conocimientos. Están lo que conocemos, ¿sí? Digamos, qué cosa no es material, pero la conocemos o sabemos que existe. El alma. Ajá. ¿Y por qué se puede hacer esa afirmación del alma? Por a base de los conocimientos que tenemos de los sentimientos o del pensamiento de la razón. Claro, porque hay una base de conocimientos. Entonces, esa base de conocimientos, según Platón, va a estar en ese mundo inteligible que ya está dado. Entonces, el alma ya existe, ya está dada, ¿sí? Y el alma tiene un conocimiento, como ya está dado, ella ya conoce, tiene una memoria. Entonces, para explicar un poco más eso, ahí vendría el mundo de las copias, ¿sí? Platón, ¿qué va a decir? Que en el mundo ideal tenemos la imagen de los árboles, ¿sí? Pero entonces nosotros cuando imaginamos un árbol lo imaginamos perfecto, no lo imaginamos torcido, viejo, con hongos, o ustedes se lo imaginan así. ¿Cuál es la idea que les llega cuando les dicen árbol de primerazo? Un árbol con su tallo bonito, cafecito, las ramitas, el que dibujamos, ¿cierto? Para nosotros va a ser ese árbol, o el que vemos, o un árbol normal, el que lo visualicemos, pero no lo vamos a identificar de primerazo como torcido, como amarillas las hojas, porque para nosotros va a ser de primerazo en el mundo de las ideas con las hojas verdes. Entonces ya los árboles que visualicemos torcidos con las hojas amarillas de otros colores, va a ser una copia del ideal, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir Platón. Por ejemplo, no sé, Britney, no con el árbol, sino otro ejemplo que nos quisieras dar sobre el mundo de las ideas, entre la copia y lo real. Está pensando Britney. ¿Cómo, profe? O sea, se me cruzaron las ideas, estoy un poquito perdida. O sea, les estaba dando el ejemplo de qué es lo primero que ustedes piensan cuando piensan en un árbol. O sea, sí, esa parte lo entendí, ¿no? Pero, Entonces, el pues, mundo ideal del árbol sería pues con su tronco derecho, las hojitas verdes, se lo imagina uno perfecto, ¿sí? Pero en la realidad, o sea, las que ya puedes visualizar a partir de los sentidos, pues no todos los árboles son así. Entonces, ¿qué otro ejemplo se podría dar aparte del árbol? Que nos preguntes a nosotros, por ejemplo. creo que otro ejemplo perfecto, ¿no? Es como cuando uno manda a hacer una torta y desea que le quede así, que todas las tortas queden bien, pero les quedan de otro modo a los pasteleros. Exacto, miren que Britney me hizo acordar de un ejemplo. Las compras por internet son un ejemplo perfecto para hablar de Platón. ¿Por qué? Porque ese mundo ideal es la foto de la mercancía, de lo que nos vende, pero cuando nos llega, como teníamos una idea previa de que iba a ser perfecto, pues nos desilusionamos porque a veces sí, sí es una fiel copia de la imagen, pero otras veces no. Entonces, por ejemplo, cuando mandamos a hacer la torta de cumpleaños del abuelo, de la mamá, del papá, etcétera, del primito, supongamos que la mandamos a hacer de, no sé, de Cars.
y y en la foto queremos que tenga este diseño, pero cuando el pastelero la hace, tal vez no sea igual, ¿sí? Entonces, esa es la idea del mundo de las ideas, ¿sí? Hay una idea perfecta y van a haber otras y va a estar las copias que van a pertenecer al mundo al mundo material, que no van a ser perfectas, porque nos imaginamos de una manera las cosas, pero en la realidad pueden ser de otra. ¿Listo? Claro, hasta ahí el tema. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Fácil, profe. Los A ver, sentimientos hacia ella. Uno pensar que tal vez puede tener algo, pero no. ¿cómo sería el ejemplo? Sencillo, estoy yo acá, está ella allá. Yo la miro, la imagino y yo digo, y ella me va a aceptar cuando se declara rechazado. Ese Entonces, es. en el ideal estaría que su amor fuera correspondido, pero en la realidad, cuando ya lo va a realizar, pues no pasa. Listo. Entonces, fíjense que ese conocimiento, Platón también lo va a aterrizar de la siguiente manera. Voy a borrar aquí lo del hombre, igual se los estoy anotando en un Word por si no alcanzan a copiar. Ya con esto concluyo para que les quede su tiempo, como siempre, para anotar y subir la tarea. Les estoy dejando hasta las 12 de la noche de hoy. ¿Por qué? Porque me di cuenta que varios presentan inconvenientes con el internet, XY, lo que les pase, pero Y se macho. me salí, perdón. Si me lo entregan después de la hora, sí les voy a calificar como entrega tardía. ¿Listo? Porque ya ahora sí les amplié el plazo, tienen mucho más tiempo. Ahí dejé de presentar. Listo, para concluir la clase y lo que habla Platón. Recuerden que el grupo que queda para exponer de hoy en 15, porque el de hoy en 8 es festivo, tiene que presentarnos más a fondo, con más ejemplos, con una actividad práctica, todo lo que se está explicando. Listo, tengan en cuenta el video que vimos, tengan en cuenta todo. Entonces, ese conocer para Platón, o sea, cómo nosotros conocemos, está dado precisamente por los mundos, por los dos mundos. Y ese conocer, para Platón, va a ser una abstracción. ¿Qué es una abstracción? ¿Quién me lo dice? Me parece que es algo diferente, ¿no? O sea, que tiene diferentes perspectivas, va dependiendo de la persona, ¿no? O algo por el estilo, algo similar. Una abstracción es tomar una parte de un objeto, ¿sí? Abstraer esa parte. Entonces, uno del conocimiento debe tomar una parte, esto, hacer una abstracción, como un resumen, como analizar lo que se dice, ¿sí? Entonces, es tomar una parte de algo, una propiedad, una propiedad, ¿listo? De ese objeto. Cuando se hace una abstracción, aquí una idea particular para que quede un poquito claro de qué es esa abstracción. Digamos, cuando se hace una abstracción, pensemos en un color, alguien que me diga un color. Verde. Verde, listo. ¿Qué pasa con ese color verde? Lo colocamos acá. ¿Con qué relacionan lo verde? Con los árboles. Naturaleza. Naturaleza. Pero no es lo mismo, ¿cierto? Una cosa es el color y otra cosa es con lo que se relaciona, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en verde, en el color verde, pensamos en la naturaleza, en los árboles, ¿en qué más? Las Los montañas. vegetales. Montañas, sí. Entonces, este color verde, por el mundo de las ideas, por el mundo de conocimientos, sabemos que es la idea de verde, la idea de color,
pero está diferente o se diferencia con la naturaleza, con los árboles, con las montañas. ¿A partir de qué? Es diferente. A partir, o ¿por qué podemos hacer esa diferenciación? ¿Por qué podemos, o sea, por qué pasa que cuando imaginamos algo verde pensamos en la naturaleza, en los árboles, en las montañas? ¿Por qué pasa? Profe, creo que es porque, o sea, nosotros al ver, digamos, muchos árboles verdes, ¿no? Pues lo aliamos, ¿no? Alrededor de la vida, o sea, al transcurso que llevamos la vida vemos muchos árboles, pues, que tienen verde, ¿no? O bueno, que la naturaleza es verde, ¿no? Creo que por eso, ¿no? Porque aparte de que la sociedad no lo, como que no lo induyó, que nos dice el verde es referente a la naturaleza, creo que aparte es por eso, ¿no? Fíjense que aquí hay todo un dilema entre el lenguaje, porque muchas veces nos se han preguntado por qué cierta palabra existe, ¿sí? ¿No les ha pasado? Que, por ejemplo, dicen una palabra enredada y es como que se quedan repitiéndola y dicen, ¿por qué existe esa palabra? ¿De dónde viene esa palabra? Pasa lo mismo, porque ya hay un conocimiento que a través de la experiencia se ha dado y nosotros desde muy pequeños se nos enseña el lenguaje y sabemos que el verde va a estar relacionado a ese color y todo lo que esté con ese color, pues vamos a asociarlo con lo verde. Entonces, precisamente esa es la idea de abstracción, el conocimiento que hay a partir de un, de una idea, de una categoría. Pero esto pasa en el mundo sensible de los sentidos. Pero el alma, según Platón, él dice que con el alma ya no conocemos, sino reconocemos. ¿Por qué? Voy a colocar aquí. ¿Por qué creen que reconocemos con el alma? Según Platón, ¿qué se les ocurre? ¿Ni idea? Él dice que con el alma no se conoce, sino se reconoce, porque el alma es algo que ya está dado, ¿sí? El alma es infinita, entonces como ya está dada, el alma cuando reencarna en el ser humano, o sea, hay muchas almas en el mundo, y cuando se fusiona con el hombre, el alma olvida todo lo que conoce, entonces empieza a recordar. Entonces, Platón va a decir que el alma ya conoce, que ya tiene un conocimiento, solo que cuando se fusiona con el ser humano, olvida. ¿Claro eso? El alma ya conoce y al nacer olvida todo. Al nacer olvida. ¿Listo? Entonces el alma ya conoce, al nacer olvida todo. Entonces, cuando el alma se fusiona con el ser humano, esa es la explicación que Platón le da, empieza a recordar. Que es muy debatida porque pues hay teorías del aprendizaje que lo cuestionan, ¿cierto? Porque dicen que nosotros aprendemos socialmente a partir de la socialización con nuestros padres de familia, con los demás seres humanos, porque empezamos a adquirir capacidades a partir del lenguaje, etcétera, etcétera, pero eso lo dicen ahorita. Antes para Platón la justificación era que el alma existía y que se fusionaba con el hombre y al fusionarse empezaba a recordar todo lo que existía en ese mundo ideal, en ese mundo que ya conoce, que todo lo sabe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué piensan de lo que dice Platón? ¿Creen que tiene razón? ¿Se lo han preguntado? ¿No les parece importante? Los escucho. ¿Creen que puede llegar a servir para algo extremo? No, no todos al tiempo. Bueno, ¿queda claro el tema con las explicaciones? Con los ejemplos aterrizados, digamos, a lo que ustedes ven diariamente. Señora.
Listo, entonces ahorita ya tienen el tiempo, porfa, para que tomen los apuntes, los organicen, no olviden subir las tareas. Hay unos que no han subido actividades, por favor, súbanlas, va a llegar tarde, pero pues es preferible tener un 70, un 60, un 50 a tener un 1, porque el 1 baja mucho el promedio, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud, algo? Entonces, por favor, vayan saliendo de la reunión. No olviden subir los apuntes y nos veríamos en 15 días. Recuerden que hay exposiciones del grupo de Platón. No olviden subir sus apuntes al Classroom. Chao, que tengan un feliz día. Profe, ¿será que me podría mostrar la lista de tus grupos? Es que yo ando un poco desubicada últimamente y no sé ni en qué grupo estoy. Vale, ahorita voy a subir al Classroom el grupo en exposiciones, en un documento. Los que no tienen la clase de hoy en 15 Vale, me profe, dicen gracias. y los anotamos. ¿Listo? Chao, que estén bien.